Hola, bienvenidos a esta nueva clase de química y en esta oportunidad vamos a referirnos a la configuración electrónica. Hablar de la configuración electrónica, es específicamente referirnos a la distribución de los electrones de un átomo en niveles y subniveles de energía. Como todos sabemos, los electrones se hallan en la zona extranuclear a diferentes distancias del núcleo positivo por la presencia de los protones y de los neutrones, y los electrones se hallan específicamente en esa zona extranuclear a distintas distancias del núcleo. ¿Y por qué se hallan a diferentes distancias, en diferentes posiciones? Específicamente porque no todos tienen la misma cantidad de energía, sino tienen valores determinados de energía, denominados cuantos, y en función de ello se van a ubicar a distintas distancias del núcleo. Para hablar de estas ubicaciones, sabemos que existen diferentes niveles de energía en función específicamente de la que posean los distintos electrones. Esos niveles de energía se pueden identificar con números naturales, comenzando con el número 1, el nivel 1, que es el que representa al nivel de energía más cercano al núcleo. Y así vamos progresando en el valor de los números: el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, el nivel 6 y el nivel 7. ¿Por qué llegamos al nivel 7 y no ponemos más o menos? En principio porque con el nivel 7 podemos completar las diferentes niveles con los electrones de los átomos que actualmente se conocen. ¿Existen más niveles? Sí, podrían existir más niveles. Se dice que n vale, que los valores valen, se ubican entre n y el infinito. ¿Por qué? Porque si hay más átomos que no se conozcan aún, o fuera de lo que es nuestro planeta, y puedan tener más electrones de los conocidos al día de hoy, se podrían encontrar más niveles de energía. Esos niveles de energía contienen los electrones, pero para todos aquellos átomos polielectrónicos, es decir, que tienen una buena cantidad de electrones, tienen un número máximo que albergan en los distintos niveles de energía. Y entonces lo que sabíamos, de acuerdo cuando observamos modelos atómicos o números cuánticos, es que los niveles de energía tienen un número máximo de electrones capaz de aceptar. Y bueno, en el nivel 1 nos vamos a encontrar que podemos hallar como máximo hasta 2 electrones, en el nivel 2 hasta 8 electrones, en el nivel 3 18 electrones, en el nivel 4 32 electrones, y en la distribución electrónica de los átomos conocidos, en el nivel 5 nos vamos a encontrar con 32 electrones como máximo. En el nivel 6 nos vamos a encontrar con 18 electrones y en el nivel 7 con 8 electrones. Y a su vez, también lo que sabemos es que no todos los electrones de un mismo nivel tienen la misma cantidad de energía. Pueden haber entre ellos ciertas diferencias de energía que hace que se posicionen dentro de un mismo nivel en diferentes lugares. Esos lugares se denominan subniveles de energía. Y esos subniveles de energía se pueden identificar con números que van desde 0, 1, 2 y 3, o bien con letras que pueden ser S, P, D y F. Nosotros ahora, para hacer la configuración electrónica, vamos a utilizar las letras, y vamos a empezar primero a ver
cuántos subniveles podemos hallar por cada nivel de energía. Bueno, en el nivel 1 podemos encontrar un solo subnivel que se representa con la letra S. En el nivel 2, S y P. En el nivel 3, S, P y D. En el nivel 4, subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. En el 5 nos vamos a encontrar nuevamente con estos 4 subniveles S, P, D y F. En el nivel 6 con S, P y D. Y en el nivel 7 con el subnivel S y el subnivel P. Así como los niveles tienen un valor máximo de electrones, también los subniveles van a contener un número máximo de electrones que se repite, digamos, en los distintos niveles, se mantienen esos valores. Entonces, por ejemplo, en el subnivel S pueden entrar como máximo 2 electrones. Si vamos aquí, nivel 1 tiene 2 electrones, tiene un solo subnivel y la máxima cantidad de electrones en el S es de 2 electrones, digamos, se corresponde con el nivel y la máxima cantidad. En el subnivel P, nos vamos a encontrar como máximo con 6 electrones. Y ahí podemos hacer una comprobación. En el nivel 2 hay 8 electrones. 2 de ellos en el S y 6 de ellos en el P. Esto entonces, sumado aquí 2 más 6, 8 electrones, se corresponde con el nivel. En el D vamos a encontrar como máximo 10 electrones. Y vemos 2 más 6 más 10 son 18. Lo encontramos ahí entonces, correcto, 18 electrones. Y luego en el F vamos a tener 14 electrones como máximo. 14 electrones como máximo. Y bueno, vamos acá al nivel. Tiene que tener 32 electrones y vamos a ver, tenemos 2 más 6 son 8, más 10 son 18, más 14 son 32 electrones. Y entonces, si está completo ese nivel con todos los subniveles llenos, van a estar distribuidos de esa manera. Así seguimos con el nivel 5, también 32 electrones con 4 subniveles. El nivel 6, 3 subniveles, tiene 18 electrones. Y el 7, 2 subniveles S y P y tienen 8 electrones en total. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a escribir la configuración electrónica? ¿Cómo eso que está allí lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla, más abreviada? Entonces tenemos que vamos a utilizar un coeficiente que va a indicar el número de nivel. Por ejemplo, los niveles son 1, 2, 3. El coeficiente puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Obviamente siempre vamos a comenzar desde el nivel de energía más bajo. Entonces, por ejemplo, primero vamos a hacer un ejemplo aquí. Un coeficiente que indica el número de nivel. Luego, una letra que corresponde al subnivel. Para seguir, comenzamos con el subnivel S. Y luego, un supraíndice o un número que indica la cantidad de electrones máximo que puede contener ese subnivel, que en este caso sería para el S 2 electrones. Bueno, ¿cómo sigue esto? Resulta que para tener en cuenta que hasta el nivel 4 las distancias entre los subniveles tienen valores bastante significativos se pueden observar que tienen diferentes cantidades de energía que son bastante significativas.
Pero a partir del nivel 4, principalmente luego en el 5, en el 6 y en el 7, los electrones que se hallan en esos niveles y subniveles tienen cantidades de energía con pocas diferencias entre ellos, y entonces se pueden producir entrecruzamientos. Entonces yo no podría escribir siguiendo siempre el mismo orden, sino que lo que va a ocurrir, que ocurre específicamente, es que se producen entrecruzamientos porque las diferencias de energía son muy pequeñas y eso provoca estos entrecruzamientos. Para escribir correctamente una configuración electrónica podemos utilizar un diagrama de Mueller, que es lo que está acá graficado. ¿Qué tiene este diagrama de Mueller? Tiene en primer lugar el número de nivel, los números de niveles, y al lado la letra que corresponde al subnivel. Luego lo que se hace es trazar una diagonal en forma de una parte superior a una parte inferior que cruce al nivel y al subnivel. Y a partir de allí empezamos a escribir cómo podrían ser la configuración electrónica utilizando precisamente esta información, que la podemos encontrar en la tabla periódica, en la parte posterior. Generalmente en la tabla periódica aparece este diagrama. En este caso en mi tabla lo encuentro de esta manera. La mayoría de las tablas lo tienen y uno puede utilizar, como es una herramienta para trabajar en química, lo puede utilizar como para poder escribir la configuración electrónica de manera correcta. Bueno, entonces, ¿cómo escribo yo esta configuración electrónica? Comienzo primero con la primera diagonal, voy desde arriba hacia abajo y me cruza solamente el 1S, que básicamente es lo que yo he escrito aquí. Luego, cuando llego al final en la parte inferior, vuelvo a la siguiente diagonal a empezar desde arriba y bajo y me cruzo solamente al 2S. Por lo tanto, el siguiente es el 2S. Cuando llego al final en la parte inferior, salto a la próxima diagonal, pero lo debo tomar siempre desde la parte superior, la parte más alta, y veo que me cruza al 2P y al 3S. Entonces escribo 2P y luego 3S. Cuando yo llego a la parte inferior de esa diagonal, vuelvo a ir a la siguiente diagonal partiendo de la parte superior. ¿Y qué me cruza? Me cruza al 3P, me cruza al 3P y me cruza al 4S. Cuando llego al final de esa diagonal del 4S, me voy a la siguiente, comenzando desde arriba, viene el 3D, me lo cruza al 3D, al 4P, luego del 4P el 5S, y llego al final de esa diagonal. ¿Qué debo hacer entonces ahora? Vuelvo a saltar y me voy al principio y comienzo a bajar nuevamente esa diagonal. 4D, lo vamos a escribir acá abajo. 4D, 5P, luego del 5P el 6S. Llego al final de esa diagonal después de pasar el 6S. Voy a la siguiente diagonal y me encuentro desde arriba hacia abajo con el 4F. Luego del 4F el 5D. Aquí se observan, ya venimos observando los entrecruzamientos. Luego del 5D el 6P. Luego el 7S. Y así puedo seguir la otra diagonal hasta completar en función de la cantidad de electrones que yo tenga en el átomo con el cual esté trabajando. Si necesito seguir agregando porque no completé todavía la cantidad de electrones que tiene el átomo que yo tenga en consideración, digamos, entonces puedo seguir trabajando. Pero básicamente lo hacemos de esta manera utilizando este diagrama.
Y lo que vamos a hacer, lo que nos falta, porque ya escribimos el coeficiente que indica el número de nivel, una letra que indica el número de subnivel, completar con los electrones. Y sabemos que todos los S tienen 2 electrones. Todos los P tienen 6 electrones. Los D, acá, bueno, el S, el P, 6 electrones, 2 electrones, 10 electrones, 6 electrones para el P, 2 para el S, 10 nuevamente para el D, 6 para el P, aquí 2, aquí llegamos al 14, aquí 10, aquí 6, aquí 2 para el S. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, yo puedo llenar todos los subniveles siempre y cuando tenga la suficiente cantidad de electrones que me permitan llenar. Si yo no alcanzo a llenar, completo con lo que me falta. Lo que sí, nunca pueden ser valores menores, pero nunca pueden ser los valores que nosotros tenemos aquí anotados, pueden ser superiores para ese subnivel. En el F nunca puedo anotar 15 electrones, en el D nunca puedo anotar 11 y así en los otros subniveles. Entonces de esta manera yo puedo escribir la configuración electrónica de un elemento químico o átomo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan aplicar este desarrollo de la configuración electrónica. Podemos trabajar en principio con un elemento que puede ser el nitrógeno. El nitrógeno tiene un símbolo que es la letra N mayúscula, y lo que vamos a buscar primero como dato que debemos saber es el número atómico. El número atómico, que representa el número atómico, nos indica la cantidad de protones. Y si estamos hablando de un átomo neutro y ya los protones, o sea, constituyen la carga positiva, el átomo neutro, la cantidad de cargas positivas debe ser igual a la cantidad de cargas negativas. Entonces, también va a significar el número atómico, la información que nos dé la cantidad de electrones que tiene ese átomo. Para el nitrógeno, entonces, para el nitrógeno, Z va a ser igual a 7 y por lo tanto la cantidad de electrones que va a tener va a ser de 7 electrones. Y esos 7 electrones son los que yo voy a tener que distribuir mediante la configuración electrónica. Entonces ahí puedo trabajar con este diagrama. Comenzando entonces, como dijimos, 1S, la cantidad de electrones del S son 2, 1S2, luego 2S, 2 electrones, voy hasta acá arriba y bajo y tengo el 2P. Y ahí nos detenemos porque el P tiene como máximo la posibilidad de tener 6 electrones. Si yo agrego los 6 electrones voy a tener 6, más 2 son 8, más 2 son 10. Resulta que el nitrógeno tiene 7 electrones, no voy a poder colocar los 10 electrones. Entonces, ¿cuántos entrarían aquí? Los 3 que faltan. Y así tenemos 2, 4 y 3 son 7 y tenemos la distribución de electrones del nitrógeno en niveles y subniveles de energía. Esta es una manera ampliada, extendida de hacer la configuración electrónica, y también existe otra forma que es utilizar una forma simplificada o abreviada. Para ello yo debo consultar en la tabla periódica cuál es el gas noble o gas inerte que está antes de el nivel o el periodo que corresponde al nitrógeno y colocarlo, digamos, como al inicio, y luego hacer el desarrollo para completar lo que faltan de electrones a ese elemento. Lo que se observa en la tabla periódica,
que lo tenemos al helio. El helio, si su número atómico es 2, quiere decir que tiene 2 electrones. Entonces, yo ya tendría esta parte así marcada con el gas inerte que está previamente al elemento, en este caso el nitrógeno. ¿Qué me falta completar? Me falta completar esta parte. Entonces yo agrego 2S2 y agrego 2P3. De esa forma tenemos entonces la forma simplificada. Mediante la distribución de electrones, la configuración electrónica, yo podría ubicar un elemento en la tabla. Por un lado, de la manera más fácil es sumar la cantidad de electrones. Tengo 7, entonces número atómico 7, voy a la tabla periódica, el número atómico 7 va a estar el nitrógeno. Pero lo que podría hacer es entrar por la información que me puede indicar el número de periodos a través del nivel y el grupo al que corresponde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que buscar para conocer el número de periodos, el nivel de valor más alto, en este caso es el 2. Por lo tanto, el periodo va a estar indicado por el nivel que corresponde al nivel 2. Y por otra parte, ¿qué grupo? Para saber el número de grupo, yo lo que tendría que hacer es básicamente sumar los electrones que se encuentran aquí en los dos últimos subniveles, que me va a dar 5, y a eso le sumo 10, y entonces me va a dar que el grupo corresponde al grupo 5. La otra forma es utilizar en números romanos. En números romanos el 5 que yo sumé acá va a ser con la letra B y va a corresponder al 5A. En la tabla periódica los elementos se hallan ya sea en grupos, la parte de los grupos A, los B que están en el centro de la tabla y nuevamente el grupo A. Y con números romanos podemos identificar a qué grupo corresponde el elemento con el que estamos trabajando. Pero eso, eso lo vamos a desarrollar específicamente cuando veamos tabla periódica de elementos. Pero de alguna manera ya con la configuración electrónica podemos tener alguna información respecto de dónde se haya ubicado en la tabla periódica utilizando el nivel máximo que se presenta en esa configuración electrónica, que en este caso es 2, y además la cantidad de electrones de los dos últimos subniveles, que es 5, lo que me puede dar ya sea sumando el grupo 15, sumándole 10, el grupo 15, y o bien en números romanos el 5A. Bueno, eso con respecto al nitrógeno. Otro ejemplo que podemos hacer para completar, digamos, es utilizar otro elemento químico. Podemos utilizar, por ejemplo, el hierro. Y vamos a ver cómo se distribuye. Vamos a ver, porque esto nos va a cambiar todo. En este caso obviamente nos va a cambiar todo. Y entonces tenemos el hierro. El hierro, su número atómico es igual a 26. Por lo tanto va a tener 26 protones, pero a su vez va a tener 26 electrones, que son lo que yo necesito saber para hacer la distribución. Entonces la cantidad de electrones del hierro es 26. Y con eso, entonces yo comienzo a trabajar con la distribución de electrones, ya sea la extendida o la abreviada. Y comienzo con el 1s, 1s2, la próxima diagonal 2s2, la próxima diagonal desde arriba 2p. Sabemos que el p tiene 6 electrones. Vamos bien porque acá tenemos 10 y tenemos que llegar a 26.
Después del 2p el 3s, 3s2. Voy a la próxima diagonal, comienzo con el 3p, 6 electrones. Nos viene siguiendo la diagonal el 4s, 2 electrones. Del 4s, cuando bajo acá, voy a la próxima diagonal, pero a la parte superior sigo con el 3d. Y aquí nos detenemos porque tendríamos que ir a ver cuántos estamos llevando hasta ahí, ya que el d vale 10. Y tenemos 2, 4 y 6 son 10, 12, 18, 20, y yo debo llegar a 26. No puedo colocar los 10 electrones que corresponden al D, debo colocar los que faltan. Entonces tenemos allí 3D, 6. De esta manera entonces tenemos la forma ampliada o extendida. La forma abreviada, miro en la tabla periódica cuál es el gas inerte anterior, y resulta que para mí, en cualquier tabla obviamente, está el argón, cuyo número atómico es igual a 18. Entonces coloco aquí, coloco argón, número atómico 18, es decir que la configuración electrónica del argón ya la utilizo. Y entonces, ¿qué me faltaría? Básicamente, de última, yo sé que hasta aquí tenemos 18, a ver, 2, 4, 10, 12, 18. ¿Qué me faltaría completar? Esto sería la parte que corresponde al argón, y me faltaría agregar lo que me falta. Entonces sería 4, S, 2, 3D, 6. Bueno, entonces con esta información yo podría saber en qué periodo se encuentra, y va a estar dada entonces por el número máximo de nivel que vamos a encontrar. El número máximo de nivel, aparece acá el último, el 3, pero yo tengo antes el 4. Por lo tanto, el nivel al que corresponde y el periodo es igual a 4. Y en el grupo va a corresponder el grupo 8. Va a corresponder el grupo 8. Que si yo voy a la tabla periódica, observo que en el nivel periodo 4, y al llegar al grupo 8 me voy a encontrar con el hierro, y que corresponde al área de los grupos con números romanos, corresponde al 8B. Esto es porque en la tabla periódica tenemos dos áreas principales en función de los tipos de elementos que sean representativos y corresponden a los niveles y subniveles que tengan en su zona en su área más externa, y entonces nos vamos a encontrar con el 8B. De esta forma, entonces, podemos escribir la configuración electrónica indicando los niveles, subniveles y la cantidad de electrones que tiene cada elemento químico que nosotros estemos trabajando. Una herramienta que utilizamos es el diagrama de Moeller, que inclusive los encontramos en la tabla periódica, y les repito, con la configuración electrónica podemos encontrar el elemento en la tabla periódica haciendo coincidir el número de nivel o periodo y el número de grupo. Bueno, entonces esta ha sido la parte de los contenidos que se refieren a configuración electrónica. Lo podemos hacer con cualquiera de los elementos químicos de la tabla periódica, de los átomos obviamente que están en ella, porque allí sacamos la información esencial, que por ejemplo es el número atómico,
y utilizar, digamos, el diagrama como para poder seguir un orden adecuado en función de las energías que corresponden a los distintos niveles a medida que nos alejamos del núcleo. Esto ha sido entonces la parte correspondiente a configuración electrónica. Espero que les haya servido, que hayan comprendido la información que estuve desarrollando. Gracias por visualizar el video. Suscríbase al canal y vamos a seguir haciendo contenidos de los diferentes temas de química en los próximos videos y también aquellos que ya están en el canal. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo video.